La unidad es vital en la iglesia. Es por eso que el título de nuestro mensaje el día de hoy es la unidad en la iglesia. La unidad en la iglesia. Dios desea que cada cristiano, que cada iglesia esté unida. Tristemente hay muchas iglesias que no tienen unidad. Ahora, cuando hablamos de la iglesia, no nos estamos refiriendo a el edificio como ustedes entienden. Estamos refiriéndonos al cuerpo de Cristo que está conformado por hombres y mujeres salvas y bautizadas. Gálatas capítulo 3, versículo 26, dice la palabra de Dios que la iglesia está conformada por hombres y mujeres creyentes y bautizados. Note lo que dice en el versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Pablo está escribiendo a esta iglesia y le dice: todos los que son salvos y bautizados en esta iglesia, todos ellos son parte del cuerpo de Cristo, parte de la iglesia de Cristo. Entonces la palabra de Dios nos enseña que la iglesia no es una iglesia universal, pero es una iglesia local. Y esa iglesia local es el cuerpo de Cristo y está compuesto por hombres y mujeres que son salvos, que han puesto su confianza en la muerte y sepultura de Cristo como perdón por sus pecados y después han sido bautizados. Si usted no está bautizado el día de hoy, usted debe ser bautizado. La palabra de Dios nos enseña entonces que esta es la iglesia de Dios y la iglesia debe de estar unida. Es muy importante la unidad en la iglesia. Es más, la Biblia nos enseña que hay un gran peligro cuando no hay unidad. Vaya conmigo a Hechos capítulo 2, versículo 41. La unidad es importante en la iglesia porque la unidad es lo que le da poder a la iglesia. Una iglesia unida puede hacer grandes cosas para la obra de Dios. Note lo que dice el versículo 41 de Hechos capítulo 2. Así que los que recibieron su palabra y fueron bautizados, hay hombres y mujeres creyentes y bautizadas, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Nota el versículo 44. Todos los que habían creído estaban, ¿qué dice la Biblia ahí? Juntos, y tenían en común todas las cosas. La palabra de Dios nos enseña, había hombres y mujeres salvas, hombres y mujeres bautizados, estaban congregados en la iglesia, añadidos como un cuerpo de Cristo, y ellos estaban juntos. ¿Cuándo vio la iglesia de Jerusalén grandes cosas pasar en su iglesia? Cuando estaban juntos. Mire, si Dios va a hacer algo grande en esta iglesia necesita tener unidad. La iglesia necesita estar unida. Jesús nos advierte en Marcos capítulo 3, versículo 24, acerca del peligro de la división en cualquier organización. No hay organización que pueda ser efectiva en su meta a cumplir sus propósitos si está dividida. Note lo que dice Marcos capítulo 3, versículo 24. Dice la Biblia, si un reino está, ¿qué dice la Biblia ahí? Dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. ¿Qué destruye una organización? La división. Una iglesia que puede hacer grandes cosas por Dios es una iglesia unida, pero una iglesia que va a ser fácilmente destruida es una iglesia que está dividida. La Biblia enseña, miren, ni Satanás está dividido contra sí mismo.
No puede ser que los demonios y Satanás tengan mayor unidad que la iglesia, el cuerpo de Cristo, tenga unidad. Es terrible ver una iglesia que no tiene unidad para trabajar, para perseverar en la doctrina, para hacer grandes cosas para Dios. Es muy difícil estar jalando la cuerda para este lado mientras otros están jalando la cuerda para aquel lado. Nada pasa en la iglesia. Por eso Dios dice que debe de haber unidad en la iglesia. Yo le pregunto a usted, ¿está unido con su iglesia? ¿Tiene unidad la iglesia? ¿Hay unidad en el cuerpo de Cristo? ¿Está usted causando divisiones? ¿Es usted un contrario? ¿Le llaman a usted Contreras? Debe de haber unidad en la iglesia. Vamos a ver 3 lecciones importantes acerca de la unidad en la iglesia. Número 1, quiero que note el ruego a la unidad. El ruego a la unidad. Note conmigo el versículo 10 de nuestro texto, por favor. Primera de Corintios capítulo 1. Versículo 10 dice la palabra de Dios así. ¿Qué dice la Biblia ahí? Os ruego. Os ruego. Rogar es pedir a alguien algo en especial. Si se pide con humildad y como favor, está rogándoles. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pablo le está rogando a la iglesia de los Corintios y le dice: si hay algo que te puedo pedir, por favor, con necesidad, si hay algo que ustedes como iglesia necesitan, es unidad en la iglesia. Es unidad. Pablo es triste que tenga que rogarle a la iglesia que estén unidos, que no estén peleando. Les escucho, me cuentan, alguien le chismeó al pastor que se están peleando. No hay unidad en la iglesia. Y entonces Pablo va a enseñarnos cómo tener unidad en la iglesia. Vea conmigo cómo podemos tener unidad en la iglesia. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 10 dice así: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y note lo que dice ahí la Biblia, que habléis todos una misma cosa. Pablo dice, para tener unidad en la iglesia hay algo que es muy importante, y es que todos hablen una misma cosa. Lo que hablamos en la iglesia es importante, y como lo decimos también es importante. Dios quiere que haya unidad en la iglesia, porque hay pleitos en la iglesia. Es que aquel me habló mal, este no habló bien, algo se dijo, algo escuché. Por eso dice Pablo, es necesario que se hable una misma cosa. Filipenses capítulo 1 versículo 27. Tenemos que hablar una misma cosa. Esto se refiere a tener un mismo corazón, una misma fe, hablar en la iglesia de las cosas que tenemos en común. Filipenses capítulo 1 versículo 27 dice así: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Dice Pablo, no te enfoques en hablar lo que no están en común. Hablemos lo que tenemos en común. ¿Y sabe qué tenemos en común? La palabra de Dios. Esto es lo que se debe de hablar en la iglesia. Es lo que tenemos, es lo que trae unidad a la iglesia. La doctrina no divide, la doctrina unifica a aquellos que debemos de estar unidos. Nos separa de aquellos que no debemos de tener unidad o compañerismo, pero mire, la doctrina unifica. Por eso estamos todos aquí el día de hoy, porque tenemos algo en común, y eso en común es la palabra de Dios, lo que nosotros creemos. Entonces debemos de enfocarnos, de hablar una misma cosa. No venimos a la iglesia para hablar chismes. No venimos a la iglesia para contarle al otro lo que usted vio, lo que pasó. Venimos a la iglesia para hablar una misma
cosa. Efesios capítulo 4, versículo 29. Todo lo que se hable en la iglesia se tiene que hacer para edificación. La Biblia nos enseña que el propósito de usar nuestra lengua es para edificar a otros creyentes. Efesios 4, 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria, que dice ahí la Biblia, ayúdeme, edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Cuando yo hablo, tiene que ser para edificar, para crecer a alguien en la fe, para plantarlo bien en sus creencias, para ayudarle a él, animarle, exhortarle a permanecer en la iglesia y a hacer la obra de Dios. Cuando usted habla, ¿qué habla usted? ¿Quién hizo el café? Hoy no está bueno. Si estuvo bueno, ¿no? Quien sea que lo hizo estuvo bueno. Pues, un ejemplo. ¿Quién acomodó las sillas? No, hombre, mira. Las ponen bien adelante y luego me sientan hasta enfrente y me escupe el pastor. No se preocupe, yo escupo chiquito. Algunos apenas la agarraron eso. Mire, tenemos que hablar una misma cosa, pero tenemos que hablarla para edificación. Hay personas que sí hablan la Biblia, pero usted no la usa para edificación, usted la usa para lastimar a alguien más. La Biblia dice, para eso no es la palabra de Dios, es para edificar. Todo lo que hablo debe ser para edificar. Romanos capítulo 14, versículo 19. Una y otra vez el apóstol Pablo va a exhortar a el creyente, especialmente un creyente maduro, a cuando usa la palabra de Dios, que la use correctamente. Y el uso es para edificación. Romanos 14, 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Debemos usar la palabra de Dios para edificación. Hay personas que vienen a la iglesia para usted saber un poco más de la palabra de Dios, para que cuando alguien haga algo mal, así nos dice la Biblia, mira, te voy a enseñar, hereje. No se usa para eso, se usa para edificación. Entonces lo tengo que hacer de una manera que pueda yo influenciar y edificar a otro. ¿Sabe cuál es la mejor manera de enseñar a alguien? Con el ejemplo. Por eso el trabajo de un pastor, lo primero es ser ejemplo a los creyentes. Y déjeme le digo algo, usted tiene un tremendo ejemplo de un siervo de Dios. La Biblia imita su fe. Esa es la mejor forma de hacerlo. Hay personas que todo quieren corregir. Así no se hace, es que yo no escuché, es que a mí no me gusta. No, ponte a trabajar, enséñanos cómo se hace. Dicen algunos padres, haz lo que yo digo, no lo que yo hago. En la Biblia le llama hipócrita. No, así no enseño. Y mire, si voy a hablar y si voy a decirle a un hermano, hermano, venga para acá, lo voy a hacer de tal manera que yo quiera edificarlo. Esa es la forma en la que tengo que usar. Note lo que dice Tito capítulo 2, versículo 1. Tito capítulo 2, versículo 1. Yo tengo que asegurarme de hablar para edificación, aun cuando yo estoy hablando la sana doctrina. La sana doctrina es buena, la sana doctrina separa a aquellos con los que no debemos de estar, pero unifica a la iglesia. Y si usted está hablando la palabra y no unifica, usted la está usando mal. Tito capítulo 2, versículo 1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Mire, sí debemos de hablar con la sana doctrina, lo que enseña la Biblia. No hay nada malo con eso, pero tenemos que hacerlo con una actitud de edificar. Pablo está diciendo, te ruego, iglesia de Corinto, mira, si tú vas a permanecer, si vas a hacer algo para la obra de Dios, si van a crecer espiritualmente, si van a cambiar las deficiencias que hay en la iglesia, lo tienes que hacer con unidad. Tiene que haber unidad en la iglesia. Es necesaria la unidad. ¿Cómo tenemos unidad? Primeramente, hablando una misma cosa. Inciso B, una misma mente. Vaya conmigo a 1 Corintios 1:10 en nuestro texto. 1 Corintios 1:10 habla acerca de una misma mente. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa
y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente. Pablo está rogando que la iglesia, si va a tener unidad, debe tener una misma mente. Esto se refiere a la misma doctrina. Vaya conmigo a 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 3. Dice así la palabra de Dios. Nos está hablando que tenemos que tener una misma doctrina. Es importante la doctrina en la iglesia. Por eso su pastor es tremendo para predicar y enseñar doctrina. Es importante que usted la aprenda. Es importante que nosotros creamos lo que dice la palabra de Dios y que obedezcamos la doctrina para tener unidad en la iglesia. 1 Timoteo 6:3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. ¿Cuánto sabe? Nada sabe. Y es más, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de tales. La palabra de Dios dice, debe de haber unidad. Y esta unidad va a estar cuando tenemos una misma hablemos la misma cosa y tengamos una misma mente. La palabra de Dios nos da a un pastor, a un líder espiritual que nos predica la palabra de Dios, y gloria a Dios por personas como su pastor que predican la sana doctrina. No hay ni una duda alguna que su pastor predica la sana doctrina. Usted no tiene nada que preocuparse. Entonces, cuando llegue alguien más y enseñe otra cosa, ¿qué cree? Nada sabe, delira, está loco. Usted tiene un pastor nada más uno. Unos quieren tener como 10 pastores. Nada más tiene un pastor. Y su pastor enseña la sana doctrina. Y si alguien más enseña otra cosa, decimos en México, cucu, está loco, delira. Es más, apártate de ellos. ¿Sabe usted que una de las personas más peligrosas en la iglesia son aquellos que quieren causar división en la iglesia? Dios dice, hay personas que vienen de diferentes pecados, hay que restaurarles, hay que ayudarles, hay que animarles, hay que predicarles duro para que cambien. Pero aquellos que hacen división, ¿qué cree? Apártate de ellos, dice. Porque mire, muchas personas no quieren aprender. Están envanecidos. Y muchos terminan siendo falsos maestros. Por eso dice, tienes que fijarte. ¿Quieren causar división? Apártate. Entonces, ¿cómo sabemos de quién me tengo que apartar? Mire, tenemos que aprender que hay preceptos, hay principios y hay preferencias. Y hay una gran diferencia en estas tres cosas. El precepto es un mandamiento de Dios. Así ha dicho Jehová. No matarás. Ese es un mandamiento, un precepto. No hay cuestión de que Dios quiere que eso se haga. No cometerás adulterio. No fornicarás. Hay un montón de mandamientos claros. No os embriaguéis con vino. Entonces son claros en la escritura. Usted lo lee y rápidamente usted entiende, Dios no quiere eso. Esos son mandamientos. Nosotros podemos estar unidos por los mandamientos de Dios, porque Dios nos da mandamientos claros. Pero luego hay principios. Entonces en la Biblia no hay un pasaje que diga, no os marihuanaréis. No existe eso, ¿verdad que no? Entonces algunos dicen, no, pues marihuana, ¿cómo? ¿Por qué no debo hacer eso? Pero hay principios en la palabra de Dios que nos dice que debemos de abstenernos de estas cosas. El tabaco, cosas que lastiman el cuerpo de Dios, cosas que lastiman nuestro testimonio con otros. Apartémonos de toda clase de mal. Entonces estos son principios en la palabra de Dios que nos ayudan a gobernar nuestra vida. Hay principios, hay preceptos y luego hay preferencias. Esto es lo que usted prefiere.
Hay personas que prefieren Pepsi y los maduros espirituales preferimos Coca-Cola. Pero miren, no vamos a causar una división en la iglesia por aquellos inmaduros que toman Pepsi. Porque al final de cuentas, ¿qué cree? Una preferencia. ¿Quién prefiere Pepsi? Ya lo corremos de la iglesia. Pero es una preferencia. Eso, miren, la palabra de Dios no enseña nada de eso. Usted puede tomar, mire, agua con limón, agua de guayaba, no pasa nada. Si a usted le gusta sus tacos con lechuga y tomate, Dios le ayude. Pero Dios le dio a usted el derecho de decidirlo como usted lo quiere comer. Los hombres de Dios lo comemos con cilantro, cebolla y un montón de salsa, con chile de árbol. Entonces tenemos que saber que esos son preferencias. Déjeme le digo algo sin faltarle el respeto a nadie. Su preferencia a nadie le importa. No importan sus preferencias. Son suyas, a usted le importan, pero no voy a causar una división con otro hermano porque yo tengo otra preferencia. No, no hables con ese tipo, le echas lechuga a sus tacos. Son opiniones. Pero mire, es chistoso, pero hay muchas divisiones en la iglesia por preferencia. Es que este empieza su servicio a las 10 de la mañana, el otro a las 11. No, ya está, ya no, es carnal. ¿Qué importa? Eso no importa. Ahora déjame le explico una cosa. La única preferencia que Dios valida en la iglesia, escúcheme bien, es la preferencia del pastor. Dios le da la autoridad al pastor de escoger, de preferir. ¿Por qué cree que la Biblia dice, obedeced a vuestros y sujetaos a? ¿Por qué le dice eso? Si nada más tiene que seguir lo que dice la Biblia. ¿Por qué dice eso? ¿Sabe por qué? Porque hay ciertas cosas que no están completamente explícitas en la palabra de Dios y Dios le da al pastor la autoridad de decidir. ¿Por qué el miércoles la iglesia? Porque así lo dijo el pastor. Sométase, hágalo. ¿Por qué el sábado ganar almas? Mira, aunque debería ser un estilo de vida, la organización para ganar almas es importante y porque si no nadie lo haría. ¿Por qué no el martes? ¿Por qué no el miércoles? Porque así lo prefirió el pastor y ya, se acabó. Por eso Dios dice, obedecer a vuestros pastores. Me es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres mientras el pastor no esté rompiendo principios y preceptos bíblicos. El principio es que usted se someta al pastor. Entonces, lo digo no me ha contado nada, no me dijo nada, yo también soy pastor. Pero ahí vienen y dicen, pastor, es que, mire, yo no puedo los sábados, yo trabajo los sábados, ¿por qué no mejor ganamos alma los martes? Le digo, porque los martes otros trabajan. Entonces, ¿qué hago? ¿Lo cambio a lunes? ¿Viernes? O sea, tenemos que escoger un día. ¿Y qué cree? Le tocó el sábado. Ni modo. Sométese a su pastor, imite su fe. Lo que dice la Biblia. Mira, hay tantas peleas. Es que yo escuché en línea que un pastor dijo, ese no es su pastor. Mire, le voy a dar un consejo. Deje de escuchar predicadores en línea. Mire, su pastor es el único que yo recomiendo para que mi gente vea en línea. ¿Habrá otros pastores buenos allá afuera? Posiblemente sí. Pero tanta gente se deja influenciar por gente que no tiene nada. Usted no conoce su familia, usted no conoce a sus hijos, usted no conoce si ellos son buenos cristianos o son malos cristianos. Usted no conoce nada de ellos. Y usted se va a pelear con el pastor, al que sí conoce su familia, al que sí conoce a su esposa, al que sí conoce sus obras, al que sí lo ve ganando almas. Y usted va a venir a pelearse con él, que vela por su alma, por lo que uno delira, dice en YouTube, Facebook. ¿Qué más hay? ¿Por qué lo hacemos así, pastor? Porque así lo quiere hacer el pastor y ya, se acabó. Cuando yo vengo a la iglesia, ¿qué cree? Me someto a lo que dice su pastor. Él me dice, no quiero que vistas
camisas de color rosita con Bob Esponja. No me la pongo y ya, se acabó. Él es el pastor, no yo. Y una persona, mire, que no entiende la autoridad espiritual, no tiene discernimiento espiritual. Porque si tuviera discernimiento espiritual, entendería hasta dónde llega su jurisdicción. Yo no pastoreo la iglesia de Santa Ana. Yo pastoreo una iglesia. Y mi iglesia solo tiene un pastor. Su iglesia también. Y si va a haber unidad en la iglesia, debe de haber un líder. Una persona con dos cabezas es un monstruo. ¿Cómo va de dos pastores? ¿A quién le hago caso? Pastores que yo escuché en línea que, ay, sape por allá. Es lo que... Pero un sape espiritual le decimos, venga hermano, lo abrazamos. Dios te ama, hermano. La Biblia no enseña eso. Mira, esto es lo que enseña la Biblia. Pero mire, no debería ni siquiera haber esas. Y eso es lo que nos para de hacer grandes cosas para la obra de Dios. Entonces entienda, hay principios. Hay mandamientos claros que cada pastor entiende y eso enseñamos. La sana doctrina. Hay principios que seguimos para que gobiernen nuestra vida y nos ayude a tomar decisiones fácilmente. Pero después hay preferencias y las preferencias, usted y mías, a nadie le importa. La única preferencia que importa en la iglesia, de acuerdo a la palabra de Dios, es ¿la de quién? Dígame bien fuerte, hermano, gríteme, gríteme. ¿Cuál es la que importa? Pero no se enoje, pues. La del pastor. No lo digo porque yo sea pastor, yo también tengo un pastor. Y yo me someto a mi pastor. Y luego imito su fe. Dios así lo declaró. Vaya a 1 Corintios capítulo 8, versículo 7. Quiero que note que había personas que se pelean por todo. Por todas las preferencias se quieren pelear. Y mire, quieren encontrar cositas en la palabra de Dios para estar peleando por cosas que no importan. 1 Corintios 8, 7 dice la Biblia, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen o sacrifican a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. ¿Sabe qué está diciendo Pablo? La unidad es más importante que sus preferencias. Lo que está diciendo. ¿Qué importa? Mira, dice Pablo, no hay ningún mandamiento ni ningún principio bíblico que diga, no te puedes comer esta carne que fue sacrificada a los ídolos. No hay. Lo que sí hay, dice, hay personas débiles que están peleando por todo. Entonces lo que Pablo dice es, a toda costa preserva la unidad en la iglesia. Si yo sé que a este hermano le molesta que yo haga algo, mire, por la unidad yo no lo hago. ¿Me hace más acepto a Dios? ¿Menos? Hay personas que se pelean por todo. No debemos de pelear en la iglesia. ¿Cómo nos unimos? Creyendo, hablando una misma cosa, una misma mente. ¿Cómo? La sana doctrina. Si está escrito, principio, aquí así dice el Señor. Cristo es la cabeza de la iglesia. Todos hablamos de esa misma cosa. Hablamos de la palabra de Dios. Pero si es algo que no está, entonces buscamos, hay un principio bíblico que estemos quebrantando por hacer lo que estamos haciendo. Si hay un principio, seguimos el principio. Pero si es de preferencias, ¿quién decide? El pastor. Cuando usted sea pastor y usted tenga su iglesia, usted decida lo que usted quiera. Pero tiene que haber un líder y déjeme decirle algo, si usted llega a hacer eso algún día, algunos no van a estar de acuerdo con usted. Porque nadie es igual en las preferencias. ¿Por qué tacos ayer y no elotes? ¿Qué importa? El chiste es que haga comida. ¿Sí me entiende? Entonces tenemos que tener cuidado de no causar división por eso. Por último, sé un mismo parecer. Regresa a 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Un mismo parecer.
cuando no estamos de acuerdo en algo, entonces tenemos que, es donde entra el afecto a los unos por otros. Cuando no tenemos el mismo parecer, nos consideramos los unos a los otros para mantener la unidad. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esto habla de la opinión de una persona. Cuando no tenemos la misma opinión, ¿qué tenemos que hacer? Preservar la unidad. Efesios capítulo 4, versículo 1. La unidad es importante en la iglesia. Es más importante que ganar una discusión. Mire, usted puede ganar la discusión, pero pierde a un hermano en Cristo. Eso no le sirve de nada. Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre. Note, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar, ¿qué? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Yo tengo que cuidar la forma en la que yo me comporto para guardar la unidad, la paz. Eso es lo que importa en la iglesia, la unidad. Ahora no estoy diciendo que bienvenidos todos los de todas, no, la sana doctrina. Pero en preferencias, entonces, ¿qué hago? Con paciencia nos soportamos los unos a los otros con amabilidad. Al hermano Josué, a mí no me gusta cómo se peina el hermano Josué. Usted tampoco, no se haga. Pero no voy a llegar y le voy a decir, hermano, no me gusta cómo te peinas. Te peinas, cuñado. No vamos a hacer eso. ¿Sabe qué vamos a hacer? Preservar la paz. No tienen nada bueno que decir, no digan nada. El chiste es que haya unidad en la iglesia. Eso es lo importante en la iglesia. Soportándonos con paciencia, entendiendo, perdonando, poniéndonos en el lugar de la otra persona, entendiendo que yo no sé todas las cosas, yo no sé todas las intenciones, yo no sé todo lo que pasó, no sé toda la situación. Entonces, yo no puedo meterme ahí. Soportándonos con paciencia, en amor, solícitos en guardar la paz, o sea, con diligencia, buscando a propósito el buscar la paz. La Biblia nos enseña entonces la importancia de la paz, el ruego de la unidad. Número 2, el enemigo de la unidad. Note, ¿qué es el enemigo de la unidad? ¿Qué causa divisiones en la iglesia? 1 Corintios capítulo 1, versículo 11. Entonces Pablo dice, necesita la iglesia unidad. Si van a hacer algo grande para la obra de Dios, necesitan unidad, estar unidos en la doctrina, estar unidos en lo que se habla, cómo se habla, estar unidos en los principios, preceptos, y si hay alguna preferencia, la dejamos al pastor. Número 2, ¿qué causa el enemigo de la unidad? Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Aquí la iglesia de Corinto está teniendo problemas de unidad y están teniendo ciertos problemas que pueden afectar entonces la influencia o la actividad que la iglesia puede hacer. Pablo nos advierte de estas cosas y dice, ten cuidado con estos enemigos de la paz. ¿Cuál es el enemigo? Versículo 11, al terminar dice, que hay entre vosotros contiendas. El enemigo es entonces la contienda. El enemigo no es su hermano, ni su esposa, y aunque parece difícil decirlo, ni su suegra. Ese no es el enemigo. El enemigo son las contiendas. Eso es lo que está causando que no haya unidad en la iglesia. 1 Corintios capítulo 3, vaya ahí adelantito. Versículo 3 y versículo 4. ¿Por qué vienen las contiendas entonces? La Biblia dice que por carnalidad, por ser carnales. 1 Corintios 3. ¿Por qué? Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones,
¿No sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. ¿Sabe por qué hay contiendas en la iglesia? Porque usted es carnal. Si usted tiene problemas de unidad en la iglesia, escúcheme bien, por más grande en la fe que usted se crea, usted es carnal. Es lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Dice, hay pleitos y no eres carnal. Estás peleándote con tus hermanos y te crees un gigante espiritual. Eres carnal. Estás siendo controlado por la carne, porque el fruto del espíritu no son contiendas, ni iras, ni celos, ni disensiones. El fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, gozo, templanza, mansedumbre. La Biblia nos enseña, esto es lo que debe de haber en el creyente. Entonces, aquella persona que está buscando pleitos, yo debo decir, mira, es carnal. Voy a ser paciente con él, voy a amarle, pero no me voy a pelear con él. Toma dos para pelear, ¿no? Entonces no voy a pelear. Voy a mantener la unidad entendiendo que esta persona es carnal. Lo más triste es que estos hombres carnales o mujeres carnales luego quieren venir y hablar con el pastor. Y el carnal le va a enseñar al pastor cómo ser espiritual. Déjeme le digo todo lo que se tiene que corregir, pastor, aquí. De verdad yo quisiera que los pastores le preguntaran, ¿cuánto tiempo has pastoreado tú? Como cuando yo cambié los frenos por primera vez en mi carro. Yo le quería enseñar al mecánico cómo hacerlo. Hasta que los puse al revés y me dejó. Y luego me enseñó, no, todo está al revés. Te vas a chocar allá. No soy mecánico. Entonces, ¿qué cree? Mejor le dejamos al mecánico su mecánica. El pastor que lee la palabra de Dios. Mire, ¿sabe usted que muchos pastores de diferentes naciones le llaman para pedirle explicación de lo que dice la palabra de Dios a su pastor? Yo sé que a veces, mire, el profeta no tiene honra en su propia casa, pero ahí estamos llamándole, haciendo citas para ver cuándo nos puede contestar una pregunta. Hey, hermanos carnales, pastor, venga para acá. Escuché en línea. El pastor Samuel Robles. Él predica esto. Y déjeme le digo una cosa. Si yo enseño algo que está en contradictorio a su pastor, yo estoy mal, él está bien. Porque él es el pastor. Y él le dice lo mismo a mi gente. Si enseñamos algo, mira, preferencias, yo estoy mal, él está bien. Pero en la sana doctrina estamos unidos, es lo que nos une. Hablamos horas y horas. El problema de él y yo es que cuando nos ponemos a platicar, ya son 3, 4, 5 de la mañana, no hemos dormido nada y seguimos hablando de la Biblia. Ya le digo, ya duérmete, ya. Más bien, ya vámonos, ya para qué dormimos. Pero si son de preferencias, mire, su pastor es su pastor. Si solamente podemos entender eso, va a haber mucha unidad en la iglesia. Su pastor no le guía a un lugar donde le va a lastimar a usted. Usted conoce el carácter de su pastor. Usted conoce su ejemplo, su vida, su familia. Entonces, ¿sabe qué? Yo puedo hacerle caso al pastor. Si él dice así y es preferencia, sí, señor. Se acabó. No hay disensión, no hay pelea, no hay carnalidad. La Biblia nos enseña que estos son problemas. Había una mujer en la iglesia que todo lo veía mal. Caminaba por la cuna, decía, ¿por qué la cuna está pintada así? Mira, debería haber una arca de Noé, debería de haber esto así. Los animalitos no estaban así, ya se estaban ahogando unos. ¿Por qué no ponen a Juanito ahogándose por aquel lado? No es una representación. Está peleándose por todo la señora. Iba a los baños, nadie los limpia bien. Mira, yo no sé quién limpió este baño, esto y lo otro. Caminaba por la clase de los niños, cómo gritan los niños, deberían de estarles predicando, no jugando juegos, ahí está espiritual. Llegaba al servicio, no le gusta cómo el pastor predica, es que tarda mucho, ahora se tardó muy poquito, se preparó de más, no se preparó suficiente. Hoy se peinó, quiere decir
que no pudo, no estuvo, no, se preocupó más por el exterior de lo que se preocupó por el interior, viene mal peinado, eso quiere decir que no está preparado. Oh, la mujer todo se quejaba. Llegó con el pastor y le dijo, pastor, me voy a ir de la iglesia, todo está mal, todo está mal. El pastor le dijo, ¿qué está mal? Todo está mal. La cuna está mal, la clase de los niños está mal, cuando usted predica está mal, todo está mal, todo, todo, todo. Dijo, mira, está bien, voy a dejar que te vayas de la iglesia, te voy a pedir un favor. Antes de que te vayas de la iglesia, dame un domingo más. Y te voy a dar una tarea. Quiero que tú tienes un vaso completamente de agua. Y si tú puedes caminar por toda la iglesia sin tirar ni una sola gota, te puedes ir de la iglesia. Manos a la obra. Mujer poderosa, empoderada. Llega a la iglesia, le llenan su vasito de agua y ahí va. Un equilibrio, caminando por la cuna, se le atraviesa un niño, gira, no se le cayó ni una gota. Sigue caminando por la clase de los niños, ni una gota. En el baño, ni una gota. Llega, le dice, pastor, aquí está su vaso, mire, ni una gota se cayó. Le dice el pastor, adelante, si te quieres ir de la iglesia. Nada más déjate hago una pregunta. ¿Estaban sucios los baños cuando pasaste por ahí? No, pastor, no me di cuenta, estaba yo cargando estaba concentrada cargando este vaso de agua. Estaban gritando los niños. No me di cuenta, pues estaba cargando el vaso de agua. ¿Cómo estaban las sillas arregladas? No. ¿Qué viste mal, pastor? Usted me dijo que me enfocara en esto y cuando yo estaba enfocado, pues no pude ver todo lo demás. Ese es el problema con los cristianos contenciosos. Nunca están ocupados. Siempre nada más están viendo a ver qué critican. ¿Están los baños sucios? Gloria a Dios, límpielos usted. No pelee, ¿qué pelea? Una hermana llegó y me dijo, pastor, los baños están limpios. Y le dije, ¿qué no los limpió? Yo, ¿por qué? ¿No los limpió? No, pues van a estar sucios toda la vida. Si usted no los limpia, ¿quién los va a limpiar? Nunca regresó a quejarse otra vez. ¿De qué se queja? Mejor póngase a trabajar. Y eso trae unidad en la iglesia. Y entonces no hay contención en la iglesia. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 11. Versículo 12. Note lo que dice la palabra de Dios. En el versículo 12, entonces las contiendas son el enemigo de la unidad. Número 2, inciso B, el orgullo es enemigo de la unidad. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Ahí están peleando quién es de quién. Pablo decía, no, yo soy de Pablo porque él es el mejor ganador de almas. Él decía, no, pero yo soy de Apolos, el mejor predicador, el predicador más elocuente. El otro decía, no, yo soy de Cefas, de Pedro. Él es la autoridad, mira la madurez aquí en la iglesia. Y llegaba el fariseo y decía, tú eres de Pablo, de Cefas, yo soy de Cristo. Puro Cristo aquí, mira. ¿Y están peleando? Peleando por el orgullo. Yo soy más que tú. Yo soy mejor cristiano porque yo hago esto y tú no lo haces. Y la Biblia ni habla de eso. No se creen más espirituales porque usa zapatos negros y el otro zapatos cafés. Están peleando. Y lo que importa no se hace en la iglesia. Pero estamos peleando por el orgullo. Yo le pregunto, ¿usted es orgulloso? Nadie le puede enseñar nada. ¿Puede su pastor reprenderle a usted? ¿Puede su pastor decirle lo que se debe hacer? Llegó un hermano hace unas semanas. No hizo lo que se debe de hacer en la iglesia. Tenía muchos ministerios en la iglesia. Fui a su casa, no se presentó el domingo, el sábado, el lunes, martes, nada. Voy con él, finalmente lo encuentro un miércoles de buscarlo todos los días. Y lo empecé a amonestar. ¿Qué piensas que esto es un juego? ¿Qué? Es la obra de Dios. No es para mí, no es para el pastor, es la obra de Dios. Le dice, no. Si tú viniste a regañarme,
No, no, no. Yo nada más quiero ser miembro de la iglesia. ¿Cómo quieres ser miembro de la iglesia de un pastor que no puede ser tu pastor? Repréndelos duramente, dice la Biblia. ¿Para qué quiere un pastor entonces? Si no le va a corregir cuando usted hace mal. Si no le va a ayudar a los jóvenes cuando están en el camino incorrecto. Si cuando estamos en pecado no nos dice la verdad. Se ha hecho su enemigo por decirle la verdad. Tienes que tener cuidado. Para eso está el pastor, para corregir. ¿Cuántos pastores tienen? Con eso. Es que eso de la promesa de fe, ¿dónde dice harás promesa de fe? Dice la Biblia ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Cómo lo va a hacer usted? No propone ideas, no ayuda, puro criticar. Así lo dice su pastor, ¿y qué cree? Así se hace y se acabó. Y es como si fuera mi idea a mí. Yo lo hago. Porque el pastor así lo dijo. ¿Sabe cuál es su propósito de él? ¿Existe un infierno? Él quiere rescatar almas del infierno. ¿Existe el cielo? ¿Hay una eternidad? ¿Es el propósito? ¿Usted cree que debemos de plantar iglesias? ¿Sí necesitamos más iglesias? ¿Usted cree que China necesita iglesias? ¿México necesita iglesias? ¿Cuál es su plan para alcanzar el mundo para Cristo? Oh, es que no lo he pensado, pastor, pero nada más sométase y haga lo que el pastor dice. Él sabe la palabra de Dios. Él tiene la intención de alcanzar el mundo para Cristo. No tenemos que estar peleando por cositas en la iglesia. Unidad es más importante. Y así podemos hacer grandes cosas para Dios. El último enemigo es la división. Note lo que dice el versículo 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Ahí cada quien tenía sus propios grupos. Este es mi grupito. Yo soy el grupo de los sugieres. Yo soy el grupo de los camarógrafos. Yo soy el grupo del café. ¿Cuántos grupos hay aquí? Yo soy el grupo pesado. De los gorditos, yo decía yo, pero ya los vi carnales a los hermanos. Soy el grupo ¿de qué más hay grupo? Ahí están peleando. No hay grupos en la iglesia, es un cuerpo de Cristo. Y cuando hay unidad en la iglesia podemos hacer grandes cosas para Dios. Por eso Pablo está diciendo, les ruego que haya unidad, un mismo sentir, una misma mente, un mismo parecer. Y está diciendo, hay un enemigo, la división siempre es el enemigo de la iglesia. Ahora, ¿con qué propósito? Número 3, escriba el propósito de la unidad. El propósito de la unidad. ¿Cuál es el propósito de la unidad? Primera de Corintios 1:17 dice así la Biblia, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Para qué mantenemos la unidad? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué invertimos? ¿Por qué nos gastamos? ¿Por qué hacemos? El propósito es uno, es ir y predicar el evangelio. Dice la Biblia, pues no me envió Cristo a bautizar. No está diciendo que no debemos bautizar. Está diciendo no es más importante el bautizar que el predicar el evangelio. ¿Cómo los vamos a bautizar si no son salvos? Es importante predicar el evangelio. El propósito de todo lo que hacemos es llevar el evangelio. Ese es nuestro propósito. Entonces, ¿por qué se pone en medio de hacer el propósito de la obra de Dios? Todo lo que se hace en la iglesia, la cuna, las clases de niños, el ganar almas, el limpiar, todo tiene un propósito. Hacer la obra de Dios. Este no es un club social. Mejor nos vemos en el parque. Esto no es un club, es una iglesia. Y la iglesia es un grupo de creyentes bautizados para el propósito de ir y alcanzar el mundo para Cristo. Ese es el propósito de la iglesia. ¿Hay más beneficios? Claro, hay muchos beneficios en la iglesia, pero el propósito es llevar el evangelio a toda criatura. Es un propósito específico. Note lo que dice el 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino ¿a qué? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Predicar el evangelio. ¿Quiere usted llevar el evangelio a todo el mundo?
Entonces, ¿por qué estamos peleando? ¿Quiere usted que la iglesia crezca? ¿Sabe usted que Dios quiere que la iglesia crezca? No por los números, pero para alcanzar a los demás. Queremos ver esta iglesia llena, pero ¿por qué? Porque Dios quiere que alcancemos a todos. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y si son salvos, ni modo que no vengan a la iglesia. No, ya fuiste salvo, pero tú vete para otro lado. No. Va a crecer la iglesia, es natural. El propósito es ese. Todo lo que se hace en la obra de Dios es para alcanzar a otros y crecerlos en el evangelio, predicar el evangelio, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La Biblia nos enseña, es con la oportunidad específica de llevar el evangelio a todo el mundo. No solamente es un propósito específico, pero es un propósito mayor. Note lo que dice el 1 Corintios 1:17, pues no me envió Cristo a bautizar. ¿Es bueno bautizar? Claro, es bueno bautizar. La Biblia nos manda a bautizar, pero el propósito mayor es primero alcanzarlos para Cristo. Es un propósito. Esto quiere decir que el predicar el evangelio es más importante que cualquier desacuerdo. El llevar el evangelio es más importante que cualquier malentendido. Es más importante que cualquier preferencia. Es más importante que cualquier enojo que usted tuvo contra su hermano, o accidente, o pleito. Ya le jalaron el pelo en la cuna a mi niña. Pues son niños, ¿qué espera? Fui a recoger a mi niño. Tengo un niño morenito y un niño güerito. Así me los dio el Señor. Y cuando digo güerito, es güerito. Mi esposa es güera. Pelo güero, y mi hijo salió igualito, nada más mis ojos tienen negrito. Voy a recoger al chiquito y tenía una mordida aquí en su cabeza así. Y le dije, yo no sabía que los niños tienen tantos dientes. Te mordió un niño, una tortuga, no sabía que lo había mordido. Pobrecito. Ay, mi bebé. Ya no voy a la iglesia. ¿Por qué no está el pastor? Ya no vino porque le mordieron a su hijo. Le quitaron media frente. Yo estaba buscando a ver si no encontraba un diente ahí pegado todavía. Un propósito mayor. Mientras pasemos tiempo va a haber fricción. Hay cosas en la iglesia, pero no podemos dejar que eso nos pare del propósito mayor, que es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Unidad en la iglesia. Y es un propósito importante. 1 Corintios 1:17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana. ¿Qué se hace vana cuando no predicamos el evangelio? Es vana la cruz de Cristo para usted. Es un propósito importante, porque Dios entregó a su único hijo en rescate por nuestros pecados. ¿Sabe por qué lo hizo? Porque Él cree que el evangelio es importante. Usted para Dios fue importante y es igual de importante para todos aquellos que están allá. Por eso nosotros vamos, les tocamos las puertas, le hablamos de Cristo. ¿Y qué cree? Los invitamos a la iglesia. Y si no vienen, ¿qué cree? Ahí voy de regreso la siguiente semana. ¿Dónde andabas? Si fuera su hermana, su padre, no iría de regreso. Le hablé de Cristo más de una vez. Para que no se haga en vano la cruz de Cristo. Es un propósito importante. Cuando la iglesia no predica el evangelio, estamos haciendo vana la cruz de Cristo. Romanos 10:14 para terminar. La palabra de Dios nos enseña que es importante predicar el evangelio, enviar a otros al evangelio. El propósito de la iglesia es el propósito más importante del mundo, que es predicar el evangelio a toda criatura. Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Ese es el propósito principal de la iglesia. Por eso el apóstol Pablo le ruega a cada iglesia, os ruego
que haya unidad y que no haya división en la iglesia. Porque hay un propósito y este propósito es importante, es mayor. Es llevar el evangelio a toda criatura. Le pregunto a usted esta mañana, ¿en qué está interesado usted? ¿Está interesado en enseñarle a usted a otros cuánto sabe? ¿Está usted interesado en que se haga las cosas a su manera? ¿O está usted interesado en llevar el evangelio a todo el mundo? Ese es el propósito de la iglesia. Si vamos a hacer algo grande para la obra de Dios, tenemos que dejarnos de inmadurez. Tenemos que dejarnos de pleitos, de disensiones, contiendas, celos, iras. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué no así? ¿Por qué no asá? El pastor de allá dijo esto acá. Ya deje eso. Porque si ustedes van a hacer algo grande para Cristo, tenemos que estar unidos en la palabra de Dios, con el liderazgo de Dios, para hacer el propósito de Dios, que es ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Iglesia, usted tiene un tremendo pastor. No lo digo porque es mi amigo, lo digo porque él ha sido un pastor para mí. Es chistoso, muchos me preguntan, ¿cómo creció tu iglesia tan rápido? Pregúntele al pastor Ringo, yo no sé. Y una más dice, lo que él dijo, me lo enseñó en la Biblia y lo hice. Porque si me lo enseña en la Biblia, es la palabra de Dios y ya. Yo no lo cuestioné, no busqué en otros lados, no busqué una segunda opinión. Él me abrió la Biblia, me dijo, mira, así dice la Biblia que una iglesia crece y lo hice. ¿Usted está en buenas manos? Hoy tuvimos 2 servicios porque ya no cabemos. 252 en el primer servicio. Tenemos 10 personas afuera. Tuvieron que esperar al culto de las 12 porque no cabía en la primera. Entonces ahorita están esperando a las 12, ahorita me van a mandar un reporte, al ratito en la noche les chismeo cómo nos fue. 2 servicios. ¿Por qué? Porque lo único que le hice caso es a un hombre que conoce la palabra de Dios y predica la palabra de Dios y su propósito es alcanzar al mundo para Cristo, nada más. Imagínense si todos aquí le hicieran caso. La tremenda iglesia que Dios levantaría en Santana. Esto les queda chiquito. Yo le animo a algo esta mañana. Haya unidad. Unidad.